nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Antonino, que fue obispo y confesor. Ustedes saben que los obispos son los sucesores, lugartenientes, continuadores de los apóstoles. Y los sacerdotes son sus auxiliares, sus ayudantes. Y confesor significa que confesó la fe, proclamó la fe, manifestó la fe apostólica. Vemos que nuestro Señor no ha dejado un libro mudo para que cada quien fundara una secta manipulando el mensaje. Nuestro Señor fundó su iglesia sobre hombres vivientes, en carne, hueso y palabra boca, los apóstoles. Cuando nuestro Señor, al subir al cielo, dijo: vayan todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, esta palabra evangelio en la boca de Cristo el día de la ascensión no es el libro, esta doctrina que enseñó, porque nadie había sido escrito todavía. Poco a poco, después de unos 15, 20 y más años, se escribieron poco a poco las cartas de los apóstoles, los 4 evangelios canónicos, verdaderos, y después el Apocalipsis, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor se fue al cielo, confió su evangelio, su doctrina, su enseñanza, su autoridad a los apóstoles, y los apóstoles la confiaron a los obispos, que viene de la palabra obispo, viene del griego, de hecho, significa episcopos, es decir, el sacerdote mayor, supervisor de los demás sacerdotes. El San Antonino más bien, fue obispo y confesor. Ingresó a los 16 años a la orden de los predicadores. Los predicadores son los dominicos de Santo Domingo. Llegó a ser arzobispo de Florencia, en Italia, distinguiéndose por la austeridad de vida, caridad y celo. Su prudencia hizo que fuera llamado Antonino el Consejero. Murió en 1459. La orden de los predicadores, como los franciscanos, empezaron el año 1200 y pico. ¿Por qué? Y porque una cierta decadencia empezaba a hundirse en la sociedad cristiana, debido a que ya tenían paz y una cierta prosperidad, y empezaban a hacerse materialistas. Por eso Dios suscitó a Santo Domingo de un lado y del otro lado Santo Francisco para fundar las órdenes de los mendicantes, de los que mendigaban su pan, aunque fueran de familias poderosas y ricas. Y este joven Antonino, a los 17 años, entró en la orden de los predicadores y empezó a llevar una vida de estudio, de penitencia, de oración, de reflexión. Finalmente llegó a ser monje sacerdote y fue hecho arzobispo de Florencia, en Italia. ¿Cuáles son las virtudes que lo distinguieron? Bien, austeridad, penitencia, caridad y celo. Austeridad. La penitencia, el sacrificio, es un mandato divino. Nuestro Señor dijo: si no hacen penitencia, todos morirán. La penitencia es precepto divino. Nuestra religión cristiana es la religión de la cruz. Y quien dice cruz, dice sacrificio, dice abnegación, dice someterse a la voluntad de Dios. Nuestro Señor 3 veces rezó el Jueves Santo en la agonía, que dijo: Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. Entonces, la vida cristiana, queridos hermanos, es una vida de la cruz. ¿Y quién dice cruz? Dije sacrificio, abnegación, penitencia, aguantar los problemas, enfermedades, dificultades, pobreza, muchas cosas. Hoy quieren un mundo materialista de gozar de las cosas, riqueza, poder, prosperidad, todo esto. Pero Cristo fundó una religión sobre la cruz, y por eso todas las oraciones, todos los sacramentos se empiezan con la señal de la cruz. Entonces,
Nuestro santo sí llevó una vida de austeridad, de penitencia, de caridad y celo. Caridad, ¿qué es la caridad? Es el amor divino. Amar a Dios y por amor a Dios, amar al prójimo. Ahora nadie ama a Dios si vive en pecado. El que vive en pecado no ama a Dios, no se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque amar a Dios es respetar el orden de Dios. Nuestro Señor, el Jueves Santo precisamente, dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y yo y el Padre venimos en Él y hacemos morada en Él. El que ama a Dios, guarda los mandamientos. El que no guarda los mandamientos, el que desobedece los mandamientos, bien, no ama a Dios. Y tampoco se ama a sí mismo, de un cierto modo. Se ama de una manera desordenada, todo pecado es un desorden, pero no se ama realmente a sí mismo. ¿Por qué? Porque pone su alma en peligro de perdición eterna. El que vive en pecado, el que está en pecado, el que vive en pecado mortal, bien, está en peligro de perdición eterna. Es fe divina y católica que toda persona que en ese momento vive en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Cualquier cosa que puede pasar, bien, si muere en pecado mortal, es decir, si su alma se separa del cuerpo en pecado mortal, bien, pasa el juicio de Dios, se ve tal cual como es y cae como rayo al infierno eterno, de donde nunca más saldrá. Entonces, el que ama a Dios y se ama en Dios, se salva. El que se ama de una manera desordenada, egoísta, no se salva. Y por eso predicadores santos como San Antonino tuvieron mucho celo para ayudar a los pobres pecadores a salir del pecado. El pecado, queridos hermanos, es la única desgracia. Uno puede ser enfermo, uno puede ser pobre, uno puede tener muchos problemas, pero si vive en gracia de Dios, tiene todo. El que en ese momento vive en gracia de Dios, perdonado, santificado, librado del pecado, tiene todo, no le falta nada. Aunque le falte el pan de cada día, bien todavía tiene derecho a la vida eterna. Pero el que gana millones, el que tiene todos los placeres, gustos, bienes del mundo y vive en pecado mortal, en sí no tiene nada. ¿Por qué? Porque esto dejar la tierra, si cae en el infierno, bien será eternamente desgraciado. Entonces tengamos como nuestro santo de hoy caridad y celo para el prójimo. Caridad dándole el buen ejemplo. Caridad aconsejándolo cuando podemos. Caridad para ponerlo con nuestras oraciones, sacrificios, penitencias, palabras, poner al pecador en el camino de la salvación. Y celo también, no cruzarnos de brazos. ¿Por qué? Porque si creemos realmente que el que está en pecado mortal está suspendido al borde del infierno eterno, no podemos cruzarnos de brazos. Si, por ejemplo, no sé, a medianoche uno ve hay un incendio en la casa del vecino, 15 personas en esta casa, uno no se cruza de brazos. Va a tocar la puerta, va a llamar a los bomberos, va a hacer algo para despertarlos porque no mueran. Lo mismo, el que en ese momento, por ejemplo, está en unión libre sin casarse por la iglesia, es pecado mortal. El que vive una doble vida de adulterio, pecado mortal. El que se dejó su esposa o su esposo está con otra persona, pecado mortal. El que se dedica a la droga, a la borrachera, pecado mortal. El que vive de robos e injusticias, pecado mortal. El que pudiendo ir a misa el domingo no va, pecado mortal. Incluso los jovencitos que no hacen caso a sus papás, a sus maestros, los hacen llorar, les da mucha pena, desobedecen, bien, es pecado mortal. El que consulta hechiceros, brujos, curanderos, pecado mortal. El pecado mortal, ¿por qué? Porque esto va contra el primer mandamiento. Uno tiene más confianza en algo falso que en Dios mismo. Entonces la brujería, hechicería, curandería, todas las cosas, pecado mortal. El que deja la fe divina y católica y va tras cualquier secta que acaba de fundarse, una disque iglesia fundada por un pobre hombre, pecado mortal de apostasía. Todos los que dejaron la fe católica actualmente, que van a cualquier disque iglesia fundada por cualquiera, es pecado mortal, ¿no? Es algo serio esto. Cristo dejó las cosas ordenadas.
No deja un libro mudo para que cada quien haga con él lo que quiere y funda su cosita. No. Cristo fundó una iglesia. Cristo es monógamo. Pero como el diablo es mentiroso, y sus secuaces también, bien, se dan bonitos títulos. Una vez, una pequeña casa tan sencilla como un garaje, vi Iglesia de Cristo. ¿Y cómo? ¿Iglesia de Cristo desde cuándo? Cristo ya fundó la suya. Pero como no se atreven a decir las cosas, entonces siempre se esconden de Biblia, de evangelio, de evangélico, de cristiano, No. Cristo ya fundó su iglesia. Entonces, los que fundan disque iglesias, más bien sectas, pecado mortal, de falso profeta. ¿Y qué dice nuestro Señor de los falsos profetas? Y bien, capítulo 7, 15 de San Mateo, dice: cuídense de los falsos profetas. Muchos me dirán el día del juicio: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Cristo contesta: nunca jamás os conocí, aléjense de mí, obradores de iniquidad. Es algo serio. Entonces, que el pecado mortal es una realidad tremenda. Es una realidad tremenda. Por eso nuestro Señor murió en la cruz. Y en la cruz veía todos y cada uno de nuestros pecados para expiarlos. Murió en la cruz para nuestra salvación. Fundó la iglesia, una santa católica apostólica que él fundó, para llevar esa salvación a las almas. Por eso los católicos deberían trabajar más que los sectarios. Hoy, por desgracia, las sectas son militarizadas de un cierto modo, como ejércitos organizados, decididos, disciplinados, trabajan. ¿Y trabajan para qué? Para sacar a la gente de la iglesia auténtica y llevarlas a falsas iglesias. Es gravísimo. Y del lado católico, por desgracia, no hay reacción. Están como hipnotizados por un ecumenismo ingenuo, irresponsable, inventado por hombres. No, esto no vale. Cristo no tiene iglesias, tiene una iglesia. Y los que han salido de esa iglesia, sí es pecado mortal. Y los que fundan disque iglesias, sí es pecado mortal. Pero pecado mortal de una excepcional gravedad. Más grave que ser borracho adúltero. ¿Por qué? Porque este pecado toca al primer mandamiento de Dios. Falsificación de su palabra, falsificación del evangelio. Entonces, queridos hermanos, tengamos como San Antonino vida de penitencia, sí, también, de caridad y celo para ayudar al prójimo a salvarse. ¿Y cómo podemos ayudar al prójimo? Como dije, por nuestras palabras, por nuestras oraciones, por nuestras penitencias y también por la propaganda de la fe. San Antonio María Claret, que hizo miles de libros, de folletos, decía: la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro, un folleto, un catecismo, algo que facilita la salvación del prójimo. Viviendo en países de cultura cristiana, a pesar de todo, sean lo que sean la gente de hoy, aunque dejó la fe y no practica, todavía tienen el sentimiento y el conocimiento de que la caridad es buena, dar de comer, beber a pobres, se lo hacen. Pero hoy, los que no están bautizados, los que no conocen la fe, los que dejaron la fe, aunque sean millonarios, están en peligro, son pobres en el sentido espiritual. Entonces necesitamos llevarlos el alimento espiritual, Por eso, rezar por los pecadores y llevarles alimento espiritual a los pecadores realmente es grande. San Francisco de Sales, que convirtió 72,000 protestantes, bien decía: el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Y por desgracia, hoy la indiferencia religiosa es el mismo Dios, no hay problema, todos se salvan, Dios ama a todos. Estas cosas inventadas impiden a los católicos de preocuparse del prójimo. Y eso es grave, es extremadamente grave. Hoy, con tal que la gente no sea asesino, ladrón, notorio, es buen hombre. No, el que está viviendo en unión libre no es buen hombre. No ama a Dios, ni respeta la ley de Dios, y es un escandaloso. El que deja a su esposa o su esposa y va con otra persona a fundar una otra familia falsa, no es buen hombre. Falla Dios, falla el sacramento, falla el mandamiento. Cuidado, no es porque uno no es asesino que es buen hombre. El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Y cuántos son los mandamientos, jovencito? ¿Cuántos son? ¿1, 2 o 10? 10. Muchos dicen: yo no he matado, no he robado. No has matado, no has robado porque no puedes, no es fácil matar y robar. ¿Y los demás mandamientos?
Son 10 los mandamientos. Y el que me ama, dice Cristo, guarda mis mandamientos. Pidamos por la intercesión de San Antonino, obispo confesor, que tengamos grande amor hacia Dios y por amor a Dios ten celo para la salvación del prójimo.